Pues buenas tardes, estimados amigos y hermanos en la fe. Reciban un saludo desde la Iglesia Presbiteriana Príncipe de Paz en Pachuca, Hidalgo. Y hoy continuamos con esta serie de estudios que tiene que ver con el asunto de la fe y cómo tener fe ante las situaciones que estamos viviendo. Una de las cosas que hemos establecido precisamente es que el ser humano tiene que entender que no es Dios y por lo tanto no tiene ni la capacidad ni la autoridad para dirigir las cosas de este mundo, mucho menos de este universo. Así es de que nosotros como seres humanos, entre más nos acerquemos a Dios, más vamos a tener sabiduría, vamos a poder afrontar las cosas que estamos llevando. El día de hoy tenemos que ver y analizar un poco lo que está pasando en nuestro entorno, porque circunstancias como estas que estamos viviendo pueden prestarse para dos cosas: o te alejas de Dios o te acercas a Dios. No hay otro camino, no hay otra situación. O te alejas de Dios o te acercas a Dios. Y dadas las situaciones, tenemos que entender que el ser humano ha creado y ha diseñado lo que normalmente cree que es un estado ideal. La felicidad, por ejemplo, nosotros como seres humanos vivimos, existimos para ser felices, para estar bien, para gozar de la vida. Y entonces, bajo estos criterios, pensamos que la ausencia de la enfermedad es estar bien. Pensamos que la ausencia de crisis económicas, estamos bien. Pensamos que la ausencia de conflictos, de dolor, que vienen, por ejemplo, de la pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de nuestros bienes, en fin, todo eso, estamos bien, somos felices. Que nuestra familia prospere, que nuestros hijos crezcan sin enfermedades, sin mayor conflicto, o todo ese tipo de cosas, para nosotros va a ser el resultado de la felicidad. Cuando se trastoca nuestro criterio es cuando viene el problema. Por ejemplo, si decimos que para mí la salud es tan importante y me va a generar un bienestar, cuando vienen situaciones como esta, entonces vamos y preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Si yo pienso que los bienes económicos son importantes y para ellos los necesito para estar bien y para ser feliz, cuando yo no tengo recursos, cuando no tengo poder adquisitivo, cuando no tengo nada que ofrecer para salir adelante, ya sea a mi persona, a mi familia, ¿saben qué? Empieza la ansiedad. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que ver con el criterio que yo tengo basado en la felicidad. Hemos establecido entonces que precisamente esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial ha puesto en evidencia que el hombre, aunque tenga estas situaciones o tenga la falta de estas, ha tenido que aprender varias cosas. Uno, que nuestra vida es corta. La vida de nosotros, tu vida y mi vida, es corta, es pasajera. Segundo, que los trabajos no son permanentes, no son seguros, no son estables. Tercero, hemos visto, por ejemplo, también el caso de la salud, que la salud realmente
es una bendición de Dios. No es que yo me cuide mucho, o no es que yo me protegí bien, o casos como la suerte. No, no es así. Y una cuarta cosa, hemos visto también que muchos de nosotros hemos olvidado el entorno en el cual vivimos. Hemos olvidado a nuestros padres, hemos olvidado a nuestros hijos, a nuestro hermano, a nuestra hermana, y nos hemos enfocado solamente en lo que creemos que es la felicidad. Hay mucha gente que piensa que el trabajo es lo más importante en su vida y se enfoca tanto en el trabajo que se olvida de lo más importante, la familia. Entonces, todas estas serie de situaciones, como muchas más, se han puesto en evidencia en este tiempo de crisis. El ser humano había creado un sistema de vida vinculado a lo que creía que era la felicidad, y hoy se ha puesto en duda. Todo lo que el hombre había creado, había formado, todo lo que el hombre había fomentado, resulta que no da la felicidad. Así es de que, basados en esto, quiero reflexionar con ustedes un texto de la Biblia, un texto en el cual quien escribe está haciendo referencia acerca del ser humano, acerca de la vida, de la muerte. Va a abordar temas como el mal y sus consecuencias, y a lo cual de manera puntual le va a llamar pecado. ¿Qué sucede cuando el hombre se aleja de Dios o cuando el hombre está en una perfecta relación con Dios? Todos estos temas está siendo abordado. Así es de que llega al capítulo 12 y voy a pedir que me ayuden a buscar Romanos capítulo 12 y vamos a leer solo los primeros versículos. Romanos capítulo 12 y vamos a leer solamente el versículo 1 y principalmente el versículo 2. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a volver a leer el 2. Dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las cosas entonces que vamos a ver y que más se va a estar bombardeando en este tiempo en nuestra sociedad es la generación de un cambio. Ya no somos la misma sociedad, ya no somos las mismas personas y ya no vamos a hacer, ¿verdad?, las mismas actividades. Hay quienes piensan que a partir de ahora el trabajo ha cambiado, el sistema educativo va a cambiar y así muchas cosas. Entonces, basados en todo esto, si lo que vamos a buscar es una nueva sociedad, una nueva normalidad, entonces tenemos que entender que aunque todo sea nuevo, no necesariamente es lo mejor. Y principalmente, aunque todo sea nuevo, no necesariamente me va a llevar a ser felices. Por ejemplo, si hoy ya cambiamos de metodología de trabajo, si hoy ya cambiamos el sistema educativo, entonces no necesariamente es mejor. Y sobre todo, no voy a poder adquirir lo que necesito realmente en mi vida. Entonces, basados en esto,
Dice la palabra de nuestro Dios, versículo número 2: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Hay quienes traducen esta idea como no te amoldes, no te hagas a este mundo. Bueno, de antaño, ¿verdad? Siempre se decía, quien no se renueva está condenado a desaparecer. Aquí parece decir todo lo contrario. No os conforméis a este siglo. Básicamente lo que está diciendo el texto es que muchas cosas se van a presentar y muchas cosas se están presentando a nivel de nuestra sociedad, pero no necesariamente en estos cambios vamos a encontrar la felicidad. Ya lo decía la sociedad anterior. En este mundo que llamamos moderno, se creaba y se decía, no, vamos a encontrar la felicidad. La felicidad es el pensamiento, el cúmulo de ideas, de pensamientos, de conocimiento. Entonces, entre más preparado estés, más vas a tener posibilidad de salir adelante. Y por eso se fomentaba el estudio hasta el tope máximo. Y se pensaba que un buen licenciado, un buen maestro, un buen médico tenía la vida garantizada. Y ya nos dimos cuenta que no necesariamente. Ayuda muchísimo, pero no necesariamente se cumplen nuestros sueños. Esto es lo que está diciendo el texto. Cuando nosotros nos transformamos, cuando nosotros nos conformamos, cuando nosotros nos hacemos a la idea de este mundo, vamos a pensar o a querer buscar la felicidad, la dicha, todo lo bueno, con todos estos cambios que está ofreciendo el mundo. ¿Y saben qué? No los vamos a encontrar. La modernidad, la tecnología, no es, ¿verdad?, el punto de la felicidad. Puede ser un medio, va a ser un medio importante, pero no es la felicidad. Por eso dice el texto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a utilizar primero en ejemplos cotidianos. Ya establecimos que algo que ha hecho el hombre es cuando se afana en el trabajo, pierde lo más importante, su familia. Si hoy se va a fomentar como el punto real de las cosas la tecnología, vamos a empezar a invertir. Nos vamos a volver expertos en tecnología. Pero ¿saben qué? No me va a dar la felicidad. Será un medio, pero no me dará felicidad. Porque ahí tendremos que recordar que lo más importante es ese vínculo familiar. No es el equipo más moderno que tengas. No es la comunicación más eficiente que tengas. Si no sabes tener una relación con las personas que están tan cerca de ti. Eso es lo que está diciendo el texto. No te conformes. Está diciendo, no te amoldes a las nuevas propuestas de vida. Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere que aprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y solamente puede estar en Dios. No está en nada de las cosas que se han creado o de las cosas que ha inventado el hombre. No está en ello. Está en Dios mismo. Esto me recuerda el caso de un personaje
que encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando resulta que un hombre tiene muchos hijos y de repente nace el hijo más pequeño. Y el hijo más pequeño viene siendo de la mujer que él ama, y solamente estos tienen dos hijos a través de esta mujer que él ama, José y Benjamín. Resulta que José es alguien que va a ser más amado por su padre, más que sus otros hermanos. Y tal vez el problema para muchos es el tipo de relación que llevó en comparación de sus otros hermanos. Y entonces la Biblia narra cómo los hermanos tuvieron la idea, ¿verdad?, de deshacerse de él. Ya no lo podían soportar, ya no lo podían ver, no lo podían tolerar. Incluso se hablaba de darle muerte. Sin embargo, el temor de algunos de ellos, ¿verdad?, le llevó a tener una idea y lo vendieron. Lo vendieron como esclavo. Y allá va José. Lo vendieron como esclavo. Dejó de ser hijo de familia, un hijo consentido de una familia, para ser un esclavo. Él cambió un estilo de vida. Él cambió, o fue cambiado abruptamente, lo que él vivía, de tenerlo todo, entre comillas, como familia, a ser un esclavo. Estando como esclavo, la Biblia resume, pasan los años y él empieza a encontrar aceptación de varias personas, y hay alguno que le quiere ayudar, de nombre Potifar. Y este hombre que le quiere ayudar, resulta que lo lleva y lo cuida tanto, de tal manera que la esposa de Potifar quiere tener un encuentro sexual con este joven. ¿Qué más da? A final de cuentas, él ya no pertenece a la familia de su padre, ya no tiene relación con sus hermanos, y por ende ya puede expresar y decir: el Dios de ellos ya no es mi Dios. Sin embargo, la Biblia narra cómo este joven, por temor a Dios, no se allega sexualmente a esta mujer. Al final de la historia, la mujer lo acusa injustamente, es llevado a la cárcel una vez más, y ahí, estando en la cárcel, Dios lo vuelve a bendecir. ¿Por qué recuerdo esta historia? Porque es muy fácil para nosotros utilizar de pretextos los cambios de modelos y olvidarnos de Dios. Si para nosotros lo más importante es las cosas que tengo que hacer ahora para poder tener dinero, para poder tener poder adquisitivo, poder cambiar todo lo que yo quiero, si para mí lo más importante es mi trabajo, ¿saben? Debes entender que el trabajo solamente es un medio que Dios utiliza, pero no es la felicidad. Es lo que está diciendo el texto. Por eso no te amoldes a este mundo. No lo utilices como pretexto de decir, bueno, Dios a final de cuentas lo permitió. O así viven todos. Viven una situación de libertinaje, de maldad, de deshonestidad y de pecado, porque así lo hacen todos. Entonces dice el texto, tú no debes de hacerlo así. Tú lo que aprendiste
los criterios que tienes en relación a Dios son lo que más deben permanecer. Estimados hermanos y amigos, hoy más que nunca se va a poner como tela de juicio lo que tú sabes de Dios y lo que tú crees de Dios. Pero hoy más que nunca nosotros necesitamos entender lo que Jesucristo dijo. Este mundo va a poder pasar. El cielo y la tierra pasarán. Si podemos empezar a introducir pensamientos dentro de esta idea, es: las generaciones pasarán, las modas pasarán. Pero dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, permanecerá. Así es que lo único vigente, lo único que realmente tiene valor y sustento, lo único que tiene garantía es la palabra de Dios. Por eso dice aquí el texto, tienes que renovar tu pensamiento en Dios para entender qué es lo que Dios quiere como su voluntad, algo que es agradable y perfecto. ¿Quieres que tu familia cambie y sea feliz? Busca a Dios. ¿Quieres que tus hijos sean felices? Busca a Dios. Porque eso es lo más importante. Dios en primer lugar en nuestras vidas, más que todo lo que acontece a nuestro alrededor. Que Dios les bendiga y sigamos reflexionando en la palabra de nuestro Dios.